colocando a ustedes es este, ¿cierto? Una resistencia, un condensador, una inductancia, ¿cierto? ¿Sí fue así? Y les pedí este voltaje. Y la entrada era un voltaje BI, ¿cierto? Que nosotros llamamos XDT, ¿cierto? Y a esto le llamamos YDT, ¿sí o no? ¿Sí fue esa la función o no, Yesid? Listo. Entonces, si es esa la función, me dice a qué HDS llegamos. No, la de voltaje. Esa la hicimos en la clase del miércoles, rápido. O el que la sepa, me la dicta. La que yo hice el miércoles, ¿sí? HDS es igual a qué. Rápido, díctemela. Pero usted sí se está dando cuenta de lo que estoy anotando. ¿Está bien? No, profe, R, L al Venga, cuadrado y dícteme la C. otra persona porque Yesid no pudo. S Profe, multiplicado por quién. S, Rápido. R ¿Sí? por L al cuadrado por C. ¿Así? Sí. Y dícteme, y sígame dictando la parte de abajo. S al cuadrado. S al cuadrado más S por R, L al cuadrado por C. Más R al cuadrado por L por C. ¿Así? Sí. No sé por qué dudo. ¿Alguien me puede decir la función de transferencia que hicimos el miércoles, por favor? Buenos días. Pues, Y buenos días. pues profe, eso sería un pasabandas. No, 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 pero yo les estoy pidiendo es la función de transferencia que trabajamos la clase pasada. Espéreme, profe, es que estaba yo en el baño. Espéreme un segundito, busco mis apuntes. Los demás, o sea, hay más personas en clase. Karen, los demás. Félix. ¿Aló? ¿Hay alguien más en clase? Eso, bueno, listo, ya no me va a preocupar más. Karen, me imagino que no tiene audio, entonces no le preguntemos. Omar Edgardo Rojas, ¿cuál fue la función de transferencia de la clase pasada? Omar Edgardo, entre más nos demoremos en esto, o sea, el tema ya está, o sea, ustedes tendrían que estudiarlo solos realmente, ¿sí? Por mí no hay problema, el examen ya sabemos cuándo es. Aquí me puedo quedar media hora y no me dicen la función de transferencia de la clase pasada, pues en 5 minutos empiezo a hacerla y no importa. Hacemos eso es lo que hicimos la clase de la pasada. ¿Ve que es diferente, compañero? Ya, ya, Entonces, ya encontré mis apuntes. es que yo estoy preguntando es por esa, Jessy, no por otra. Sí, ajá.
Excelente. Ahora sí le creo, compañero. Según esto, y según lo que usted me acaba de dictar, ¿cómo dibujaría usted el espectro? Primero que todo, ¿es un pasabajas, pasabanda, pasaltas, pasabanda? ¿Qué? Entonces, simplemente para saber si es un pasabajas o qué tipo de filtro es, miramos los ceros, ¿cierto? Entonces, según los ceros, ¿qué pasa en cero? No. ¿Qué pasa o sea, esto lo tiene que pasar a H de J omega, ¿cierto? En cero da cero, correcto. Muy bien. ¿Y, y qué pasa en infinito? Cero también porque este tiene exponente mayor que el de arriba. Luego este va a crecer más rápido que el de arriba. En el infinito, entonces esto se hace casi cero. Entonces esto tiene que ser un pasabanda. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora, según lo que usted acabó de leer y me acabó de decir, ¿cuál es la frecuencia de corte de estos filtros? ¿Y cuál es el punto más alto? ¿Y dónde está localizado? La frecuencia de corte no sería la raíz de 1/LC. Correcto. Y Entonces, ¿cuál es la frecuencia de corte? Perdón, ¿cuál es el punto más alto? Lo que usted acaba de decir es cierto, pero le falta algo. Más alto se encuentra en la frecuencia de resonancia. Según lo que usted me acaba de decir, ¿cuál sería la más alta? Esta más alta. 1/RC porque es el que acompaña a la S numeral. pero es que el 1/RC es. Esto al ser un pasabandas, ese 1/RC solamente es el ancho de banda. Es, yo diría que también es uno. La Sí, altura, la amplitud máxima es lo que acompaña a la S. sí, Simplemente tiene el pero, numerador. O sea, pero vamos, es que, esperen. Vamos por partes. La parte que acompaña a ese, ¿quién es, Santiago? La amplitud máxima. O sea, acá es 1/RC, Sí, sí, sí. ¿correcto? O eso me enseñaron en el circuito, pues. Esa es la pero, idea. No, pero sí, profe, eso señor. no sería el, ¿Y quién, ¿Y quién es acá? pues esa acá sería la amplitud máxima, ¿no? O sea, La amplitud también, máxima es 1/RC. De acuerdo. Entonces, ¿cuánto vale acá? Omega sub 0. O que eso sería 1/raíz de LC. ¿Y aquí cuánto sería? ¿Y aquí cuánto sería? Esos son los, bueno, el Usted WC1. está diciendo aquí que aquí sería 1/LC, raíz, ¿sí? Ahí Acá. sí, señor, sí. ¿Qué más? Eh, la frecuencia de corte 1 que va antes de la frecuencia de resonancia da más, ¿Daría cuánto? daría más el ancho de banda sobre 2 más raíz cuadrada. ¿Cuánto es el ancho de banda? El ancho de banda es esto, ¿correcto? Eso se llama beta, Sí, sí, ¿cierto? señor. Sí. ¿Y cuánto vale ese beta? 1/RC. 1/RC. Entonces, si yo ya Sí. sé que esto es 1/LC, ¿cuánto sería omega C1? 1/RC sobre 2 más, pues que como salen dos, uno con más y uno con menos. No sé. Correcto, pero ¿cómo lo calcularía? Es que, bueno, en el denominador eso es igual a 0. Se hallan el omega C1 y el omega C2 mediante menos b más o menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Así sale uno y así sale el otro. No sé si me hice entender. Sí. Sencillamente si aquí vale eso, ¿cuánto vale acá? Pues esto sería la mitad, ¿cierto? Tendría que calcular la mitad para que fuera la mitad del ancho de banda, ¿cierto? Entonces, Sí, la mitad del ancho de banda sería 1/2 de R por C, ¿cierto?
esto sería lo que hay acá, ¿cierto? Sí. Entonces sería raíz de 1 sobre LC menos eso. Eso sería omega C1, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, sí, Y esto que está acá, pues no sería con menos, sino con más. Eso sería todo, ¿sí? sí, exactamente. Correcto. Entonces, hay una cosa que ustedes deben entender. Sí, eso está bien, eso es así, ¿de acuerdo? Hay una cosa que ustedes tienen que entender. Hay una cosa que ustedes tienen que entender. Lo que tienen que comprender es esta parte cómo la hallan. Esta parte cómo la hallan. Esta parte que está acá, digamos que esto sea el máximo. H máximo, perdón. H máximo de J omega. Sería este punto que está acá, ¿cierto? Entonces, ese punto que está acá, para calcular los anchos de banda, estos anchos de banda, sencillamente es el H máximo dividido en raíz de 2. Es este punto que está acá. Sí, Y se calcula así porque este es el valor RMS. sí, sí, ¿Sí? Entonces, para calcular, para que sea potencia media. Ya claro eso. O sea, si este filtro va a interactuar con una entrada que son senoidales, si los senos caen dentro de esto, estaríamos hablando de una potencia media. De la potencia media es tanto que sería equivalente a lo que pasa acá, que es la máxima sobre raíz de 2. Entonces, la máxima es 1 sobre RC. Entonces, este punto acá sería 1 sobre RC dividido en raíz de 2. Y así se calcula de esa forma este punto. ¿De acuerdo? Que no vamos a hacer, sino simplemente yo les quiero decir a ustedes que así se pinta una respuesta en frecuencia de una función de transferencia, ¿correcto? ¿Sí vamos bien hasta ahí o no? sí, señor. Sí, señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pedí más a ustedes? ¿Qué les pedí más a ustedes? Que primero calcularan el voltaje, ¿cierto? Que hicieran la corriente. ¿Qué pasa con la corriente? Entonces, sencillamente, ¿a qué es igual el voltaje en la inductancia? El voltaje en la inductancia es igual a la corriente en la inductancia, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? El voltaje en la inductancia, ¿a qué es igual? Rápido, por favor, que hay muchas cosas por explicar. Profe, no entiendo la pregunta, o sea, ¿A qué es igual el voltaje en la inductancia? A la corriente que pasa por ahí multiplicado por ¿quién? Por la función de transferencia, ¿no? No, por la impedancia de la no, por la inductancia. impedancia de la inductancia, S por L, ¿cierto? Sí, sí, señor. Nosotros ya sabemos el voltaje en la inductancia, ¿cierto? Entonces lo único que hay que hacer es, tengo S, o sea, el voltaje en la inductancia como función de transferencia es S, perdón, es S por 1 sobre RC dividido en S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC, que es igual a la corriente en la inductancia por S por L, ¿correcto? ¿Cierto que sí? Entonces, si yo quisiera rápidamente encontrar la función de transferencia de la corriente, ¿a qué nos daría igual? sería pasar a dividir el SL y sería factorizar ahí un poquito. Señor, Y sería despejar I de L y sería factorizar. simplemente despejar. ¿Y a qué sería igual eso? Entonces, esta S se anula con esta S y la L pasa a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces quedaría 1 sobre R C por L
sobre S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. ¿Correcto? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el voltaje, la función de transferencia, tiene que ver directamente como un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? El voltaje y la corriente. ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo o no? Eso sería un pasabajas, ¿no, profe? Sería un pasabajas, exactamente, ¿sí lo ven? Pero si usted se da cuenta, los polos no cambiaron. ¿Sí ve que los polos no cambiaron? Sí, siguieron igual. Entonces ahora rápidamente, ¿qué pasaría si yo les dijera el voltaje en la corriente? ¿Cuánto les dio el voltaje en la corriente? El voltaje en la resistencia. ¿A qué les da igual? Yo les pedí que trabajaran solo ese circuito, no me interesa más por el momento. ¿A qué les dio ese voltaje? A mí me dio S al cuadrado más R al cuadrado L por C. Díctame, perdón. Sí, por eso. De numerador está S al cuadrado más R al cuadrado por L por C ¿Así? sobre... No, numerador, profe. Bueno, Este, esta, Carto, el este, numerador, ¿a este qué es igual el numerador? S al cuadrado más R al cuadrado por L por C. A mí me dio esta un rechazabandas. Entonces, abajo quedan lo ¿Y mismo. el numerador cuánto le dio? Me dio S cuadrado más R por L cuadrado por C. Ahí va una S. Ahí también va una S. Más R al cuadrado L. O sea, R al cuadrado por L por C. Es lo último. ¿Sí? Sí. Venga, ¿hay otra persona que lo haya hecho? Porque dudo de esa respuesta, por favor. Yo, profe, ¿Cómo le dio? 1 sobre, No, arriba el numerador. ¿Cuánto le da el numerador? 1 sobre LC A ver, o CL, 1 sobre CL. 1 sobre LC. Y, ¿Por qué? y el denominador da igual que la corriente Le que da se así el pone arriba. numerador. Solamente Sí, le da así, 1 sobre LC. sí, Y el denominador le da S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. ¿Correcto? sí, sí. Confío más en esa respuesta. ¿Por qué? Porque Porque, porque estamos hablando del mismo sistema, estamos hablando del mismo circuito, estamos hablando de este circuito, ¿sí? no, y Los polos siempre son los mismos. Si se además, dan profe, cuenta, mire, estos polos, siempre son los mismos porque estamos hablando del mismo sistema. ¿Correcto? El profe, pues como tal, sí, da los mismos polos, solo que yo no dejé uno sobre algo. Yo pregunté cuánto le dio y usted me dio un montón de vainas que no Por eso, entendí, ¿sí? no, es que se da el mismo polo, sino que yo no dejé, digamos, cosas de uno sobre LC, ni uno Lo sobre debió RC, sino dejar, todo lo dejé. Exacto, lo todo debió lo... dejar así. Esta es la respuesta. ¿Sí me entiendes? No la que usted dio. Usted Ok, puede decir, da lo mismo. Entonces yo le digo, pues le faltó simplificarlo. ¿Sí? Sí, Cristian. ¿Cristian es que te llamas o Santiago también? Santiago, Le faltó simplificarlo. Punto. ¿Sí me entiendes? listo. Listo. Entonces, si se dan cuenta que los polos siempre dan lo mismo. Es más, vamos a hacer uno rápidamente. Quiero el voltaje en el condensador. ¿Cuánto les dio el voltaje en el condensador? es Pues el la mismo, respuesta es es el obvia. mismo, Es lo mismo que el voltaje en la sí, inductancia. porque está en ¿Cierto? paralelo. Sí, señor. Es correcto. Pero entonces, si yo les preguntara la corriente ¿cuánto les dan? Ahí sí cambia, porque tocaría en vez de multiplicar, o sea, dividirlo por SL,
tocaría multiplicarlo por S por C. ¿Sí me hago entender? Entonces es lo mismo que dije arriba, ¿cierto? El Sí. voltaje en el condensador de S es igual a la corriente en el condensador de S multiplicado por la unos- impedancia en el condensador, que es Que es 1 1 sobre sobre SC. SC. Sí, Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacerse para encontrar el voltaje en el condensador? La función eso. de transferencia del voltaje en el condensador. Despejarlo, sí. Multiplicar esta, ¿cierto? Por SC. Entonces daría S al cuadrado por 1 sobre R sobre lo mismo, S al cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC. ¿Cierto? Sí, Muy bien. Pero entonces, si usted se da cuenta, perdón, eso es el, esa es la tensión del perdón, esta es la condensador. corriente. Esta es la Ah, corriente. la corriente, sí, sí. Corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor es esto que está acá. Entonces, esa corriente en el capacitor, ¿ya qué es? ¿Es un filtro pasabajas o pasa altas o pasabanda o qué? Pasa altas. En el infinito, ¿qué pasa? Si ve que ya no se hace cero, o sea, los dos exponentes crecen a la misma velocidad. Luego en el infinito se vuelve 1. ¿Sí? Sí, Entonces, esto va a terminar siendo un filtro pasa altas. ¿De acuerdo? señor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer para garantizar que les va a ir bien? Pasen esto a frecuencia, dibujen magnitud y fase. No se pongan a pendejear con otras cosas. Hagan esto. No se pongan a decir que voy a reemplazar la fuente por Thevenin y Norton. Nada, no, no, no. Función de transferencia, frecuencia, magnitud y fase. Punto. Frecuencias de corte, la más alta, la amplitud más alta y ya. Eso es todo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, el repaso de esto, digamos, esto va a quedar hasta acá, ¿de acuerdo? Pero entonces ahora viene otra cosa que yo les pedí. Entonces, teníamos el circuito, ¿cierto? Teníamos una, o sea, aquí yo podría cambiar el tipo de circuito, ¿cierto? Yo podría poner un condensador y una inductancia en serie, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben sacar HDS de cualquier cosa, la corriente, el voltaje en el condensador, ¿cierto? El voltaje en la inductancia y el voltaje en el resistor. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, señor. Solo es Esto es para IS, al dominio S y esto sería XDS, ¿cierto? Y YDT puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, a mí me pueden decir, yo tengo mi sistema, esto es un sistema LTI, esto es LTI. Ojo, esto es un sistema LTI solo si las condiciones iniciales son iguales a 0. Si no, se llama críticamente creciente. Se puede considerar el LTI, pero tiene que hacerse algo extra, ¿de acuerdo? Que ya les explico qué es ese algo extra, ¿de acuerdo? Pero los circuitos en sí son ecuaciones diferenciales que modelan un sistema LTI. Y al ser un sistema LTI, entra XDS, ¿cierto? Sale YDS, ¿cierto? El sistema LTI, que es ese circuito, yo lo puedo representar como HDS o como HDT en el tiempo, ¿cierto? Como dependemos estar, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos ese HDS que lo podemos pasar a frecuencia, ¿cierto? Y en frecuencia esto tiene un H de J omega y esto va a ser Y de J omega. En frecuencia sabemos que esto es X de J omega multiplicado por H de J omega. Esto es lo único que tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir ahora que hagamos lo siguiente. Este tipo de funciones, Euler a la J omega sub 0t, este tipo de funciones se llaman funciones propias de los sistemas LTI, ¿Por qué son funciones propias de los sistemas LTI? Porque si yo meto esta función a un sistema LTI, la salida Y de t va a estar determinada también por un Euler a la J omega sub 0t. Solo que, o sea, la función propia, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? La función propia no cambia la forma, sale exactamente la misma, ¿sí?
Solo que usted dirá, pero entonces, ¿qué le mete el sistema? El sistema simplemente va a meterle una constante que multiplica a ese Euler, ¿de acuerdo? Entonces, esta constante, ¿cómo se calcula o de quién sale? Esa constante sale de h de s, ¿de acuerdo? Y esa constante, ¿cómo se calcula? Con el valor propio. ¿Qué es el valor propio? Entonces, el valor propio es cómo se comporta este h de s, cómo se comporta el h de s a las frecuencias que tiene la función propia que metió. O sea, perdón. Denme un segundo. ¿Están viendo el tablero? Sí, sí, aún lo vemos. Sí, señor. Pero está como Entonces, por ejemplo, HDS podría ser, por ejemplo, S sobre S más 1. Digamos que HDS sea eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo calcular esta constante? Simplemente, yo puedo llegar y decir, simplemente lo que hago es fijarme en este J omega sub 0, ¿cierto? Entonces, lo paso a frecuencia. Llego y digo, H de J omega es igual a, perdón, digo, H de S es igual a evaluar S en J omega. Es decir, H de J omega es igual a J omega sobre J omega más 1. Hasta ahí de acuerdo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Pero Sí, si señor. ustedes se dan cuenta, señor, No, que sí. sí, Casi si está ustedes se dan seguro. cuenta, la frecuencia que entró fue esta que está acá, ¿cierto? Entonces, sencillamente quedaría así. H de J omega sub 0, ¿sí lo ven? J omega sub 0 es igual a J omega sub 0 sobre J omega sub 0 más 1. Esto va a dar un número. Esto da un número, que es la constante que estamos buscando. Entonces, sencillamente, ¿quién es omega sub 0? Pues no sé, el problema tiene que decirle omega sub 0 es 5. ¿Sí? Si omega sub 0 es 5, mire que simplemente pasa que quedaría J5 sobre J5 más 1. ¿Sí se dan cuenta? Es un número. ¿Y esto a qué es igual? Pues ese número lo pueden pasar a magnitud y fase, ¿de acuerdo? Magnitud a polar, a forma polar. ¿Cómo quedaría en forma polar? Quedaría 5 Euler a la J pi medios sobre la magnitud de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado por Euler a la quién. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Entonces, Profe, ¿cuál yo es no. el teta de acá? ¿Cuál es el ángulo? Por Euler a la J, ¿qué? Entonces, esto es un número, 1 más 5J. Sería tangente de... Y yo lo represento, espérame un momentito, espérame que yo sé que hay mucha gente que ni idea. Si yo lo represento así, esto podría ser 5J, ¿cierto? Y 1 estaría por acá, ¿cierto? O sea que el vector sería así. Entonces, si esto es 1 y esto es 5, ¿cuánto es el teta? Profe, Señora, ¿por qué 5 Euler a la J pi medios? J5, ¿cómo se representa en forma polar? ¿Cuál es la magnitud? Me explico. Karen, yo creo que esto ya lo habíamos dicho otra vez. Digamos que esta es la parte imaginaria y esta es la parte real del número, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner el J5. ¿Dónde queda J5? Acá. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, Karen. Entonces, si yo te dijera cuál es la, o sea, si yo te dijera lo que estamos haciendo justamente acá, J5, ¿cierto? O sea, bueno, es redundante esta J porque este es el plano J. Esto sería 5, ¿cierto? ¿Qué teta hay acá? Pi medios. Entonces acá está pi medios. ¿Y cuál es la magnitud del vector? 5. Entonces queda 5. 5 Euler a la J pi medios. ¿De acuerdo? Ahora Ya. estamos analizando, ahora Karen, si ya me entendiste, entonces ahora analicemos este número. ¿Cuál número? 1 más 5J. 1, 1 más 5J. Entonces, si yo lo tuviera que pintar en la parte real y en la parte imaginaria, pongo el 5 en el eje imaginario, ¿cierto? 5. Y pongo el 1 en el eje real. 1. Y el vector sería este que está acá,
¿cierto? Entonces, si yo te preguntara cómo sería la forma polar, pues tú me tendrías que dar la magnitud de este número. ¿Cuál es la magnitud de ese número? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Por Pitágoras. ¿Y cuánto sería el ángulo? La Sería tangente de... tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería 5 sobre 1, ¿cierto? Ojo, coloquen así. Ya les digo por qué coloquen así. Colóquenlo completo. Entonces, ¿a qué sería igual la tangente? El teta sería igual a tangente a la menos 1 de 5 dividido en 1. ¿Cierto? Pues sería Sí, igual a señor. 78.69. Entonces quedaría la magnitud multiplicada por Euler a la J, perdón, ¿me dices? Tangente a la menos 1 Ángulo de igual a 78.69. 78.79 grados, ¿cierto? Sí. Hay que tener cuidado con eso, en grados. Entonces, eso así. ¿Por qué yo te digo que ojo con el 5,1? Porque ¿qué pasaría si el número fuera así, Karen? ¿Qué tal si el número fuera menos 5J y la parte real lo mismo, digamos 1? Entonces, el vector resultante estaría acá. Entonces, ¿cuál es el teta? El teta sería este. ¿Cierto? Karen. O Sí, sería profe. este. Debe dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo te digo la magnitud del número, tú me vas a decir 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Euler a la J. ¿Y cuál sería el teta? ¿Qué teta colocas acá? Puede ser el mismo, pero negativo. Tú ya te acuerdas, yo lo que siempre digo es, acuérdese de los cuadrantes, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, ¿cierto? Entonces, olvídate del signo por un momento. Entonces tú dices, es la tangente a la menos 1 de quién. Entonces tú haces Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿esto es teta o esto es teta? El que tú quieras. Vamos a considerarlo como teta 1. Si esto es teta 1, entonces tangente cateto opuesto, que sería 5, sobre cateto adyacente, que sería 1, ¿cierto? Entonces, él me diría la misma respuesta. Teta es 78.79 grados, ¿cierto? Pero tú te acuerdas que es en el cuadrante 4, luego tienes que poner un signo menos, ¿cierto, Karen? Sí, señor. O lo que es al contrario, tú podrías decir el ángulo es todo este. ¿Y a cuánto sería ese ángulo? 360 menos 78.79. Y lo dejas positivo y pones esta resta. Y lo pones acá. ¿Cierto? Así de sencillo es pasar un número complejo de la forma cartesiana a la forma polar. Eso es todo. ¿Sí, Karen? Sí, señor, entendí. Listo. Entonces, si es Profe, así, yo tengo una pregunta. dígame. Usted dijo que si no se dejaba negativo y si lo quería dejar positivo hacía la resta, ¿verdad? ¿Sí? Y por ahí lo dejó positivos, ¿no? ¿Dónde lo dejé positivo? No lo he puesto. Sería 360 menos 78. Lo que dé, no sé cuánto da. Por eso es que allá arriba ya lo tienen verde, ¿no? Digo, escrito en verde, al lado No, del eje. ¿este? Sí, Sí, este. profe. Lo dejé positivo porque el número es 5J. 5J más 1. O sea, está acá. El teta es este. Esto no existe. Esto fue un supuesto para explicarle a Karen ese ángulo. Vale. Profe, una pregunta. ¿Lo estándar es tomar el ángulo más pequeño siempre o siempre No. intentar dejar ¿Sabe cuál positivo? es el truco? Tratar de que se cancelen los números. Por ejemplo, aquí me quedé con el número pequeño. ¿Sí lo vio? 78. Ok. ¿Sí? Que es este que está acá. ¿Sí? 78.79. ¿Sí? Señor. Pero yo podría cogerlo. Es más, usted podría cogerlo varias veces. Sería 360 más 78. Entonces le da 400 algo. Usted lo coge así, depende de la operación que usted vaya a hacer. Yo voy a operar este número con este número, con pi medio. Entonces lo dejo así mejor para que, porque esto es un pequeño también. Si es 180 dividido en 2, pues sería 90. ¿Sí? Entonces lo cuadro así por eso. ¿De acuerdo? Conveniencia, sí, señor. Por conveniencia.
O sea, eso no le puede decir usted una regla si no es por conveniencia de manejar los números. Y a veces se cancelan cosas. Y si usted lo deja por el número grande, no se cancelan. A pesar de que sean lo mismo, no se cancelan. Entonces usted parece que no se cancelan, pero sí se cancelan. Bueno, entonces la magnitud sería 5 sobre la raíz cuadrada de 25 más 1 de 26, ¿cierto? Por el Euler a la J pi medios, por Euler a la menos J menos 78.79. Esto es la constante que yo estaba buscando, ¿cierto? Entonces, esa constante se va a multiplicar por este Euler. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven o no? Sí. O sea, simplemente esta función me ayuda a poner el valor y calcular un valor propio. ¿Sí? Y con ese valor propio yo multiplico a la entrada, que es un exponencial. ¿Correcto? Sí. Entonces, esto es otra forma. Si ustedes se dan cuenta, yo podría poner acá coseno de omega sub 0t más pi medios. Suponiendo que esta es la función de transferencia, usted ya podría calcular la salida, ¿cierto? De t. ¿Sí o no? Sí. Ya la pueden hacer porque si esto es HDS, esto lo pueden pasar a exponenciales, que son las funciones propias, y con esas funciones propias calcular el valor propio, hacer la multiplicación y ya la tienen. Sin necesidad de graficar magnitud y fase. ¿Sí me entienden? Queda más fácil. No, queda exactamente igual de fácil. Lo que pasa es que así, en su mente, es solo una operación. Es solo evaluarlo. ¿Sí me entiendes? Pero Sí, sí. realmente usted termina haciendo lo mismo. Porque los profesores son unos desgraciados. Ellos van a querer medir que usted sabe esto, pero también sabe esto. Entonces, el profesor lo puede obligar, lo puede inducir a que no lo puede hacer así y que tiene que hacer esto. Por ejemplo, me explico. ¿Qué pasaría? Santiago es el que me habla. Es que yo, Cristian, Santiago, Jessy ya se enojó, Karen, y hay otras personas por ahí que a veces participan. ¿Cómo? Santiago, sí, señor. Es que hay otro Santiago. Santiago. Entonces, ¿qué pasaría, Santiago? Es que a mí me da rabia con Santiago y con Cristian porque yo siento que ustedes ya están listos para seguir adelante en otra materia. Pero los resultados no muestran eso y eso me angustia. En serio, yo digo, ¿cómo hago para que les vaya bien? Entonces, mire, esta es una función propia y puedo hacer eso. Pero ustedes saben, los profesores son unos desgraciados. Entonces, el profesor le podría decir, cambiar esto y colocar esto así. Euler a la J omega sub 0 t por U de t. ¿Esta función ahora es una función propia o no? También es una función propia. Seguiría siendo una función propia, ¿no? Solamente que tomes de la parte positiva, desde 0 en adelante. No. Ay, no, perdón que diga no, porque no toma nada, porque el euro está a cero todo, ¿no? No, porque está multiplicado por U de t. O sea, esta función es esto. Esta función es esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, me explico. Por ejemplo, si a ustedes le dijeran coseno, ¿sí están viendo o no se ve? Es que se ve rojo, no sé si lo ven. Profe, si quiere puede hacerlo un poquito más grueso. De Ahí. pronto amarillo o blanco. De pronto Listo. amarillo o blanco. Listo. Esperen. Por ejemplo, Euler a la menos 5t, ¿qué es? Es esto. ¿Cierto? Es una función así. Perdón, Euler a la menos 5t por U de t. Es así. Que es diferente a tener esta función. Esta función es función propia. Esta no, porque es diferente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si yo colocara coseno de 3t, ustedes rápidamente dibujarían esto.
¿cierto? Pero si yo les digo coseno de 3t por u de t, ustedes rápidamente dibujarían esto, que es diferente. ¿Sí lo ven? Entonces, ustedes no pueden hacer esto con función propia de valor propio. No lo pueden hacer porque es diferente. ¿Me entienden? Sí. Entonces, ahí los obligan a hacerlo de otra forma. ¿Cómo sería la otra forma? Si a ustedes les dicen Euler a la menos 5t por u de t, ¿qué hacen? Lo primero que se me ocurre a mí hacerlo así a capela. Espérenme un momento que... Uy. Lo primero que se me ocurre hacerlo así a capela es hacer la transformada de Laplace. ¿A cuánto es igual la transformada de Laplace de esto? ¿A 1 sobre quién? ¿Sobre S más qué o menos qué? Más 1 5. sobre S más 5. Y la ρ son los sigma mayores a 5, ¿cierto? Cierto. Porque es por u Menos de t. 5, a menos 5, bro. Eso, perdón, tiene toda la razón, a menos 5. ¿Correcto? Listo. Entonces tiene ρ. Luego esto sí tiene sentido. Listo. Entonces ustedes, pues, ¿qué hacen? Ustedes lo transforman a j omega. ¿Cierto? Esto sería x de j omega. ¿Cierto? Sí. Listo. Pero a usted lo que le están pidiendo es y de j omega. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es y de j omega? Y de j omega es h de j omega multiplicado por x de j omega. Usted lo puede separar en magnitud y fase o lo puede dejar así. O sea, usted podría decir y de j omega es igual a, qué sé yo, digamos que h de s sea el que hicimos, s sobre s más 2, creo que fue. Entonces quedaría y de j omega es igual a Más 1. j omega sobre j omega más 2, multiplicado por x de j omega. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Y señor. quién es x de j omega? Pues x de j omega es este que está acá. ¿Cierto? Entonces quedaría y de j omega sería igual a j omega sobre j omega más 2 multiplicado por 1 sobre j omega más 5. Y hacen la multiplicación, ¿cierto? O sea, ahí hacen la multiplicación. Señora, dime. Profe, ¿de dónde salió ese J omega sobre J omega más 2? ¿De dónde salió? Ah, porque yo hice un supuesto. Yo supuse que h de s era igual a s sobre s más 2. Pero O sea, esto ese h de s, ¿de dónde puede salir, Karen? Ese h de s puede salir de un circuito. Allá vimos que te pueden pintar una resistencia, un condensador, una inductancia, ¿cierto? Y te profe, pueden pero pedir la función de transferencia en cualquier punto. O sea, ese h de s sale de un circuito. no, es que estamos multiplicándolo por el que el que teníamos de Euler a la menos 5t por u de Así t. supusimos que x de j omega era Euler, era para explicar que esto no se puede hacer con valor propio y función propia, sino que toca hacerlo todo. Que si a mí me da que x de t es igual a Euler a la menos 5t por u de t, ¿cierto? Entonces eso tiene transformada de Laplace 1 sobre s más 1, que lo puedo transformar a Fourier simplemente evaluando s como j omega, y ya lo tendría así. Entonces tendría que hacer simplemente una multiplicación. Listo, profe, ya. Gracias. ¿Correcto? Entonces sencillamente tendrían que hacer esta multiplicación, ¿cierto? Entonces quedaría que y de j, quedaría que y de j omega es igual a ¿quién? A j omega sobre esta multiplicación, j omega por j omega menos omega al cuadrado, ¿cierto? Más 5j omega, ¿cierto? Más 2j omega más 10, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes ya tienen esto que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que le van a preguntar ahora sería quién es y de t. Pero si ve que ahí no pueden aplicar valor propio y función propia. ¿Sí lo ven que no? ¿Nos piden que pasemos eso al tiempo?
Sí, el ejercicio va a pasarlo. Póngalo en frecuencia y ahora páselo a tiempo. Pero ahí no hubiera sido mejor arribita, o sea, no haber aplicado todavía, pasarlo a Fourier, o sea, J omega, y hacer fracciones parciales y aplicar inversa de Laplace. Pero ya lo hicimos, o sea, es que el ejercicio está muy simple. HDS dijimos que era S sobre S más 2. No, yo estaba pensando en otra vez. No. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Listo. Sí. Entonces, permítame, voy a borrar todo y vamos a concluir, ¿de acuerdo? Listo. Conclusiones. Nos van a dar un circuito. Los profesores nos van a dar un circuito. Digamos, cualquier circuito, ¿cierto? Nos van a dar un circuito. Mejor dicho, hasta se los voy a cambiar ahí para que vean que puede ser cualquier cosa, pero que al final pues es lo mismo. ¿Cierto? Le van a decir la entrada está acá, ¿cierto? Y le tienen que decir si es voltaje o corriente, ¿no? O sea, o es voltaje o es corriente. Ese X1 de T, ese X1 de T, se lo pueden dar de varias formas. Le pueden decir, por ejemplo, voy a escribir un X1 de T tipo previo que evalúa todo. Le pueden decir que Xi de T es igual a 5 más 3 coseno de 4T más pi medios menos 5 Euler a la menos 3T por U de T más Euler a la menos 2T. Así, se lo pueden decir así. ¿De acuerdo? ¿Cierto que sí? Entonces, primer paso. Saco la función de transferencia. Pregúnteme lo que me pregunten. O sea, me dicen X1 de T, eso es voltaje. Le pueden decir, ¿esto es voltaje o es corriente? Le pueden decir cualquier cosa. Le dicen, lo primero que tienen que hacer es saquen HDS. Entonces, ¿HDS de quién? Pues le tienen que decir que es la corriente en el inductor, o es el voltaje en el resistor, o es el voltaje en el condensador, etcétera, o la corriente en el condensador, ¿cierto? Entonces, con eso sacan HDS, ¿cierto? Sacan la función de transferencia. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Le dan un HDS, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejercicio podrían hacer con valor propio? Todo menos el de mío. Podrían hacer este, pueden hacer este, y pueden hacer este. Este no. Profe, ¿Podríamos separarlo entonces? ¿Cómo? Karen, ¿ibas a decir algo? profe, ¿usted se refiere a que lo podemos hacer por valores propios como lo hicimos ahorita de separar, de sacar las magnitudes y los ángulos y eso? No, más sencillo aún. Por ejemplo, el 5. El 5, ¿qué valor propio? ¿Qué frecuencia? O sea, listo, voy contigo, Karen. Voy a hacer un supuesto. Supongamos que HDS es igual a 2 sobre S más 2. ¿Listo, Karen? Listo, profe. ¿Sí? Sí, señor. O sea, lo hago reducido para no hacer un montón de circuito ni nada, pero allá en el examen no te van a decir, supongamos, te van a decir, calcule la función de transferencia de tal circuito teniendo la entrada tal y la salida es la corriente, el voltaje o lo que sea. ¿Sí? ¿Sí, Karen? Sí, señor. Entonces, pero yo hago esto para poder explicarte rápido. Entonces, supongamos que HDS es así de simple. ¿Sí? Sí. ¿Listo, Karen? Entonces, yo digo, la forma más fácil sería, vamos a calcular 5. Entonces, resulta que ese circuito, este circuito que te pintaron ahí, que se representa con un SHDS, yo lo puedo simplificar como mi sistema LTI, ¿cierto? Donde hay una entrada X de T y hay una salida Y de T. Te van a preguntar es por cuánto vale Y de T, ¿cierto? Y te dicen, vamos a coger, como el sistema es LTI, Karen, como el sistema es LTI, tú puedes estudiarlo por separado y resolverlo todo por superposición, ¿cierto? O sea, para un X1 de T, supongamos que este es un X1 de T, que es igual a 5, va a salir una salida Y1 de T, ¿cierto? Para este 3 coseno va a salir un Y2 de T, ¿cierto? Para este va a salir un Y3 de T, ¿cierto? Y para este va a salir un Y4 de T. ¿Sí, Karen? ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien, profe.
Listo. Entonces, como es un sistema LTI, yo lo puedo estudiar por separado. Entonces, vamos a estudiar primero el X1 de T. Como este 5 no está multiplicado por U de T, sino es un 5, o sea, es una constante, un número en todo T, ¿cierto? Entonces, yo te digo a ti que eso es un valor propio. Esa es que lo podemos hacer con función propia. Pero la pregunta que te podría salir a ti, pero profe, luego uno no dice que la función propia es Euler a la J omega sub 0t y que por eso sale la misma formita de la función Euler a la J omega sub 0t. Yo te digo sí, pero entonces usted me dice, pero el 5 no tiene Euler. Sí, sí tiene Euler. Tiene 5 Euler a la J0. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Sí lo tiene. Entonces, lo que quedaría sería decir, bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Pues es sencillísimo. Ahí los estudiantes mueren mucho porque ellos no han captado eso. Yo les estoy aquí dando los trucos. O sea, estoy en clase tratando de darle los trucos para ayudarlos a que salgan rápido del examen y no hagan el camino largo. ¿Sí? Bien. Entonces, si es así, ¿cómo quedaría mi HDS con valor propio? Entonces, el perdón, vamos a hacerlo aquí. ¿A qué sería igual Y de T? Y de T sería igual a HDS evaluado en la frecuencia que entró, ¿cierto? O sea, a evaluarlo en J omega, que es igual a 0, ¿cierto? Multiplicado por la función propia. ¿Quién es la función propia? 5 por Euler a la J0. ¿Sí, Karen? Entonces, nos hace falta calcular este valor propio. ¿Sí? Ok. Entonces, si suponemos que HDS es esto, entonces simplemente reemplazar H de J omega en la frecuencia que tuvimos, que es 0, que sería igual a 2 sobre 0 más 2, que sería igual a 1, ¿cierto? Señor. Profe, qué pena. No, Dígame. ¿por qué es igual a cero? ¿Es solo por ese caso de que omega es cero o siempre es cero? No, porque estamos estudiando este caso. Estudiamos el caso cuando la frecuencia es 0, cuando es Ah, solo entonces 5, solo la igualó a cero porque ese omega es cero. porque el omega es 0, sí. Entonces, omega es 0, entonces queda 2 sobre 0 más 2, que sería 1. ¿Cierto, Karen? Sí, señor. Luego quiere decir que Y1 de T, que es la salida para esa entrada, sería igual a 1, ¿cierto? Por Sí. 5 Euler a la J0, que es sencillamente 5. Si ustedes se dan cuenta, esto es un pasabajas, ¿cierto? Esto es un pasabajas, ¿cierto? Y 5 es la frecuencia más baja que existe, es frecuencia 0. Luego la va a dejar pasar y la dejó pasar todo. Si yo pintara este H de J omega magnitud, saldría un pasabajas. Entonces, ¿dónde está este 5? En frecuencia el 5 es un impulso en 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pasó todo. Pasó porque es la frecuencia más baja que hay. Pasó el 5 completo. Entonces, Y1 de T es 5, Karen. ¿De acuerdo, Karen? De acuerdo, profe. Listo. O sea que Entonces, el ahora, Y, ¿qué falta? Falta 3 coseno de 4t más pi. Ese no lleva U de t, luego sí lo puedes hacer con valor propio y función propia, ¿cierto? o sea, así con la multiplicación, a eso se refiere usted con valor propio, función propia, con la Entonces, por ejemplo, multiplicación. sí, pero creo que es necesario explicarlo, ¿sí? El 3 coseno de 4t más pi, 3 coseno de 4t más pi, ¿qué fue? Medias. Y medios. Más pi medios. ¿Cómo queda representado con Euler? 3 Euler a la j 4t por Euler a la j pi medios sobre 2, ¿cierto? Más 3 sobre 2 Euler a la menos J4T por Euler a la menos J pi medio. ¿Cierto que sí? Este es el coseno representado en Euler, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, tú puedes coger uno de estos pedazos y es una función propia, ¿te das cuenta? Entonces, si yo pintara mi LTI, Profe, ahí tocaría hacer entre los dos casos o solamente se puede hacer un caso. ¿cuáles dos casos? O sea, pues tenemos que ahí el omega sería
4 y menos 4, ¿no? O sería el mismo 4. Tienes que hacer los dos. O sea, lo podemos hacer por valor propio. ¿Cierto? Eso es claro. En los dos podemos hacerlo por valor propio y función propia. ¿Cierto? Porque no está multiplicado por UDT. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero tienes que hacer los dos. ¿Sí? Solo que cuando tú ya lo hagas y lo hagas, pues haces uno y el otro sale igual, pero al contrario, ¿sí? Ya te vas a explicar, me explico, ¿sí? Entonces, Karen, este es el sistema LTI, ¿cierto? Representado por HDS, que según nuestro supuesto fue 1 sobre S más 2, ¿cierto? ¿Cierto, Karen? Sí, señor. Entonces, si entra 3 Euler a la J pi medios sobre 2 por Euler a la J 4T, ¿qué sale? Entonces, saldría nuestro segundo Y de T, ¿cierto? Que sería igual a ¿quién? A H de S evaluado ¿en dónde? Karen. En pi medios. Mentiras. No, En no. 4. En 4. En 4, en 4. No, ¿qué vulgaridad estoy diciendo, Yesid, por favor? Entonces, sencillamente, aquí es S evaluado en J4. ¿De acuerdo? Señor. Multiplicado por ¿quién? Por la función propia, que es Euler a la J4T. ¿Correcto? Y ahí Sí, terminé, Karen. Ahí terminé, Karen, o me falta algo. no, le falta reemplazarlo en la función de transferencia. No, aquí está, digamos. Todavía no lo he hecho, pero ahí está, mira. ¿Qué me falta? Ahí está, mira. H. Por el otro, 3 medios de Este Euler de número. J pi medios. Esto sencillamente es un número. Entonces, ustedes Sí. saben que si yo tengo X de T en un sistema, como entrada a un sistema LTI, ¿cierto? Sale Y de T. Si yo multiplico por 5, pues aquí también se va a multiplicar por 5 porque el sistema es LTI, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, esto es un número como cualquier otro, así sea complejo. Es un número. Es una constante. Luego, aquí al otro lado me falta el 3 medios por Euler a la J pi medios. ¿De acuerdo, Karen? Señor. Correcto. Listo. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer, Karen. Y2 de T es igual a ¿quién? Entonces, primero que HS evaluado en J4. Entonces sería, ¿cómo era nuestro HS para no cambiarlo? S S sobre S S más más 2. Era 2 sobre S más 2, ¿cierto, Karen? Entonces simplemente quedaría 2 sobre J4 más 2. ¿Correcto, Karen? Sí, señor. Multiplicado por 3 medios por Euler a la J pi medios por Euler a la J4T. ¿Correcto, Karen? Correcto, profe. Entonces, ahora hazme esta multiplicación. Ahí en mi versión de mal genio les diría, pues eso es una multiplicación de números complejos, háganla, ahí no hay nada raro, ¿sí? Sería pasar el 2 sobre J4 más 2 a la forma polar. Entonces, para operarlo sería pasar estos a polar, a cartesiano o estos a polares, ¿sí? Dejarlos en el mismo mundo, ¿sí? Entonces, bueno, primero estos dos se van, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Y 2 de T, Karen, tú me vas a ayudar, ¿listo? Esto es igual a 3 sobre, pásame este número a polar. Eso lo puedes hacer con la calculadora también. 2 más J4. Polar. Profe, lo saco. ¿Cómo? Profe, ya saco la calculadora. Es más, ustedes tienen MATLAB. MATLAB es una belleza. O sea, ustedes podrían decirle, MATLAB, quiero que haga esto. Y él lo hace. Porque creo que ya tiene hasta reconocedor de voz. Bueno, en fin. Rápidamente alguien ayúdeme a pasar el 2 más 4J a polar. Rápido. O sea, la magnitud y la fase. La magnitud es sencillo, ¿no? Es 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Sería raíz de 20. Sería raíz de 20. 2 raíz de 5 en ángulo de 63. Entonces sería 2 raíz de 5 Euler. Espérame. Sería 2 raíz de 5 por Con el Euler ángulo a 63.43. Entonces 63.43 J, 43.60. Lo están dando en grados. 63. Digo, Punto sí, punto 43. 43.
.43. Listo, Karen. En Ya lo grados. sabes sacar, ¿cierto, Karen? Ya no hay problema por Sí, eso. profe, no, ya. Ya no vuelves a preguntar eso en tu vida, ya lo sabes. ¿Sí? Ya está en tu sangre. Multiplicado por Euler a la J pi medios por Euler a la J 4t, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Este número pasa con el negativo, ¿cierto? Entonces daría y2 de t es igual a 3 sobre 2 raíz de 5 por Euler a la J pi medios menos 63.43 grados por Euler a la J 4t. ¿Correcto, Karen? Correcto, profe. Listo. Pero nos falta algo, ¿cierto? Porque ya hicimos esta parte, la parte 1 de ese coseno, y tú estás pasando ese coseno, no solo esa parte, te falta esta parte. Pero si tú te das cuenta es lo mismo. Solo que si te das cuenta es el número conjugado. ¿Sí te das cuenta que es negativo, negativo? Sí, profe. Entonces yo te invitaría a hacerlo. Es más, te quiero tomar agua. Entonces los invito a hacer lo mismo que acabamos de hacer y le sumamos ahora el otro cálculo. ¿Sí me entienden? Entonces cuando vuelva a tomarme el vasito de agua, que es en 5 minutos, me dicta el otro número. Pero ahí ya podríamos saber cuánto es, ¿no? Sí, pero todavía no lo digas. Karen y todos, háganlo y me lo dictan. Y ya concluimos eso. ¿Listo, Cristian? O Santiago, ¿sí? Y Listo, ya profe. concluimos que lo podemos hacer rápido, ¿sí? Pero me lo dictan. ¿Listo, Karen? El de mi DT, profe. ¿Cuál? No. El otro pedazo del coseno, con este número. Ah, ya, Lo ya. negativo. Entonces me lo dictan en 5 minutos. Voy a traer el vaso de agua. Listo, muchachos. Si quieren, díctemelo. 3 sobre 2 raíz de 5 o Pero factorizamos espérame. ¿Coloco aquí un más o un menos? más. Más. Listo. Díctamelo. 3. 3 sobre 2 raíz de 5 Te dio lo mismo. Te debió dar lo mismo, ¿cierto? La Sí, magnitud da lo cambia. mismo solamente que con ángulo de signo contrario. Ya no a Sí. 63, sino menos 63. Bueno, díctame aquí cómo queda. Euler a la menos J pi medios, más pero 63,43. menos o cómo queda. Ojo. Más. Más. La parte de adentro queda más. Sí. Sí. Y o sea, espéreme. ¿Sí ve que aquí La hay un barata. punto? Sí, profe, si usted pone un menos allá Es así. afuera, adentro queda Miren y más. verá que queda bacano. Espéreme. Ya los entendí. Denme un segundo. Sí, solo es cambiarle ahí menos al... Sí, denme un segundo. Si ustedes se dan cuenta, da un J pi medios, pero ese va a dar negativo, ¿cierto? Sí, Va a dar otro Euler, ¿cierto? Pero ya el J da positivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. sí. Ya este 63 ya va a ser positivo y el menos pi medios va a ser menos pi medios, ¿o no? Sí, profe, entonces sería quitarle el signo más porque la verdad parece suma. Exacto. Entonces simplemente aquí, ¿cómo sería? Sería, saco factor común menos y aquí quedaría 63.43 menos pi medios.
el J, No, si saca factor común sería menos 63.43. Sí, si saca Así factor sería. común, sí. sí, es así como lo quiero. Si usted se da cuenta, es el mismo número que está acá, solo que negativo todo. ¿Sí lo ven? Sí. Pero es lo mismo. ¿Sí? Eso es para ahorita que el momento que se... Va para allá, va para allá. Ok. Ya. Exacto. Y multiplicado por Euler a la menos J4T. ¿De acuerdo, Karen? Sí, profe. Sí, señor. Ojalá lo estés haciendo. O sea, esto sí, ya después es fácil porque es un coseno, entonces usted ya sabe que esto es así. Es simplemente este número que está acá es el complejo conjugado. ¿Sí lo ven? Entonces, el Y2 de T va a ser igual a ¿quién? Saco factor común, 3 medios raíz de 5, ¿cierto? Por, Podríamos transformarlo a coseno, ¿no? sí, pero ya lo estoy haciendo. Dame un segundo. Factor común de Euler a la J 4T más pi medios Profe, una menos pregunta. 63. ¿El amarillo falta un paréntesis o...? ¿Cuál paréntesis? Ah, digamos esto. Sí, ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Señor. Profe, en Y2 es 3 medios, escribo 3 sobre 3. Ah, sí, perdón. Yo a veces digo algo y hago otra cosa. Listo. Listo. Más Euler a la menos J pi medios menos 63.43 grados. Me faltó el... Ah, y aquí quedaría... Perdón. Como saqué el menos, ¿cierto? El menos, quedaría menos, y aquí sería más 4t. Que aquí también da 4t, si se dan cuenta. Sí, lo que está dentro es igual. Entonces, sencillamente, esto es igual a y2 de t, es igual a 3 medios raíz de 5. Mira. Este 2 lo puedo meter adentro, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Y sencillamente esto da 3 raíz de 5 coseno de 4t más pi medios menos 63.43 grados. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Claro, ¿cierto? Entonces, ojo, así resuelven esta parte. ¿Cuál fue el ejercicio completo? El ejercicio completo fue este circuito, saquen un HDS, el que quieran, ustedes ya pueden jugar con eso, se pueden inventar el ejercicio que quieran. Ya hicimos este, ya hicimos este. Este también lo puedes hacer, ¿cierto, Karen? Este. Profe, entonces el que tiene UDT lo hago normal, descomponiendo, Es normal para ti. pues Nos lo falta pusimos este, ¿cierto? ¿Qué es normal? descomponiendo en haciendo todo lo que hicimos ahorita, sin la función. Exacto. Entonces te queda un poco más largo porque tienes que coger h de s y pasarlo a j omega, ¿cierto? Entonces tú tienes que decir y de j omega es igual a ¿quién? A h de j omega multiplicado por ¿quién? Por x de j omega. Luego tendrías que, ¿qué? Perdón. Luego tendrías que, ¿qué? Que pasar esta parte a frecuencia. ¿Cierto, Karen? Sí, señor. Listo. ¿Me entendieron ese punto o no? ¿Ya quedó claro eso? Entonces, voy a hacerles una pregunta para hacerlos reaccionar, ¿de acuerdo? Desde lejos todo se ve más bonito, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer la pregunta para hacerlos reaccionar. Imagínense que con lo que yo les acabo de decir, ustedes ya deberían poder calcular con frecuencia el YDT, cualquier cosa. Y listo. Y en este momento es un momento de crítica al profesor porque resulta que no pudieron hacerlo. ¿Qué pregunta tendrían?
¿Sí me hago entender lo que quiero decir? ¿Qué falta por entender? O La mejor dicho, suma, la superposición quizás. no bueno, listo. Sí, listo. Ya, usted obtuvo un Y1 de T, ¿cierto? Hizo la primera, obtuvo un Y1 de T. Hizo la segunda, obtuvo otro Y2 de T. Hizo la tercera, encontró otro Y3 de T. Y así sucesivamente, un Y4 de T y todas las que hubo necesidad de hacer, ¿de acuerdo? El Y total es la suma. Esa es la No que... se puede realizar valor propio y función propia. Ojo, porque sí se puede hacer. Lo que acabo de decir, ¿qué se puede hacer, Karen? ¿Qué le contestarías a Yesid? Con este menos 5 doble de la menos 3t por u de t, ¿qué hacemos? Lo paso a x de j omega. Ahí no hay atajo, ahí toca hacerlo. Pasarlo a x de j omega y multiplicarlo con h de j omega. Y devolverse al... ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, esto, usted habla de función propia y valor propio. Sí. Me podría decir, o sea, pues hay que sacar, o sea, ¿cuál es la función propia y el valor propio? O sea, ¿el valor es el que se pone en el Euler o esa es como tal la No, ya te función? explico. Ya lo había dicho, pero yo te explico. No pasa nada. Esto es un sistema LTI, ¿cierto? Funciones propias son, por ejemplo, funciones propias de los sistemas LTI. Función propia de los sistemas LTI son las funciones que tienen esta forma. ¿Por qué se dice que son funciones propias? Porque el sistema LTI no cambia la forma de la función. A la salida sale esa misma función. Solo que ampliada o desfasada. Ampliada o desfasada. O multiplicada por un número o sumado a un pi tercios o algo acá. Una fase. ¿Sí? Pero la función, la forma de la función se mantiene. Eso es una función propia. ¿Sí? De los sistemas LTI. ¿De acuerdo, Karen? Ok, profe. ¿Y qué es el valor propio? Pues es que el valor propio es coger ese sistema representado por HDS y evaluarlo en esta raíz. Esto es un valor propio. ¿Sí, Karen? Listo, profe. Ahora sí. Pues vuelvo y les digo, pónganse en la situación en este momento que están en examen y están haciendo un ejercicio de estos, no les van a poder poner otra cosa en X de T. X de T va a ser algo así, ¿sí? No pueden ponerles otra cosa. Bueno, sí se les puede poner otra cosa, pero ya les digo, déjenme llevarlos. Pero falta una sola cosa. Pero de lo que acabamos de ver, como que en qué tiene dudas? Obviamente el HDS, como sale de un circuito, pues va a salir algo más complejo. Va a salir S más 1 sobre S al cuadrado más 2S más 1. Pero nada más, ¿sí me entiendes? No van a salir funciones máximo de S al cubo, porque si salen más grandes eso se vuelve muy tedioso de calcular, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o no? Y ya les digo lo que hace falta. Una cosa. Estoy pensando una pregunta, profe. Créeme, un 2 minutos. Hagamos este ejercicio, porque si no gastamos tiempo y no tenemos tiempo, ¿sí? Esas preguntas, hágamelas por WhatsApp hoy, mañana, el domingo, el lunes. Hay gente que me pregunta en cualquier momento. Yo me estoy duchando y me llaman y yo paro la ducha y contesto. Entonces pregunten, ¿sí? O sea, siéntame como un compañero de estudio que les quiere ayudar para que los muchachos que me ayudan en clase pasen. Los demás, pues yo no sé, ahí se agarrarán de lo que yo digo o ya saben, sí, no hay problema, sí, ya la vieron por segunda vez o la han visto o simplemente con leer el libro y no necesitan la clase, pues no hay problema, ¿sí? Pero ustedes que están ahí en clase, que es lo que me siento incómodo con ustedes porque deberían llevar la materia en 4 y no sé qué pasa. Entonces, pregunten. No se les ocurre ahorita, pregunten en WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a decir
Una que hace falta, ¿listo? Que se me acabó de ocurrir, ¿listo? Entonces, cuando yo les concluyo, les digo, mire, cuando pase esto, hagan esto, ustedes dicen, ay, el profesor, ¿para qué gastó tiempo? Entonces, explicándonos esto. ¿Cierto? Que dibujar, ¿para qué dibujar el espectro si al final ni lo usamos? ¿Cierto? Entonces, no, sí, señores, sí se puede. Imagínense imagínense que me están mandando mensajes aquí. No, bueno, miren, imagínense que esto, les pueden decir en un gráfico, esto es HJ omega. O no en un gráfico, sino les pueden decir HS de S es algo, no sé, es S al cuadrado más 1 sobre S a la 2 más 3S más 1. Sí, no sé, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, imagínense que los profesores son tan desgraciados que dicen, ah, yo no les voy a dejar que lo hagan ni por valor propio o función propia y tampoco pasándolo a frecuencia. No les voy a hacer la multiplicación, o sea, no quiero mirar que sepan hacer la multiplicación de complejos, porque en realidad es una multiplicación de complejos nada más, ¿cierto? No quiero hacerlos eso, quiero ver si entienden más cosas. Y el profesor llega y dice, bueno, yo lo que necesito evaluar es cómo, si el tipo sabe relacionar la entrada de un sistema con la salida de un sistema y el sistema LTI, ¿cierto? Eso es lo que estamos evaluando, nada más. Entonces el tipo llega y dice, mierda, ¿cómo hacemos? Entonces el tipo llega y dice, bueno, se las voy a poner en frecuencia. Entonces, el X de T se lo pueden dar en frecuencia. Y le pueden decir que X de J omega es esto. Una casita, ¿cierto? Les dicen esto es omega 0, les dicen esto, ¿sí? Le dicen la altura es 1. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? La única es hacerlo con espectro, la única es coger HDS y dibujar el espectro. ¿Sí me entienden? Y como es una multiplicación, como esto es una multiplicación, entonces usted tiene que dibujar el espectro, ¿cierto? Y como es una multiplicación, la multiplicación es mirar intersecciones. La multiplicación es una intersección. Entonces, usted llega y coge esto y lo dibuja sobre esto. Y como es una multiplicación, pues usted dice, ah, pues mire, la roja vale 0 por fuera, pues 0 por esto, pues vale 0. Entonces, ¿dónde va a valer? Solamente va a valer en este sector. Entonces, voy a hacer las multiplicaciones punto a punto de ese sector. ¿Sí me van a entender? Señor. Sí, Todo ya es cuando nos den. y lo mismo Entonces, sí haríamos ve que con el ustedes ángulo, tienen ¿no? que dominar. Señor. Y lo mismo con el ángulo, solo que le sumaríamos. Exacto. Entonces, le van a dar la magnitud y me van a dar la fase. Entonces, esas cosas que yo intento hacer, que yo les digo que revisen, ¿cierto? Por ejemplo, si les dieran eso que acabo de hacer acá, digamos, una iglesia acá, ¿qué haría esta fase con esto? Ya se hicieron esa pregunta. Es fácil de hacerlo con un impulso, digamos. ¿Qué pasa con un impulso? ¿Qué pasa con ese impulso acá? Entonces se suman las fases. Eso yo llegué y se los descompuse. Ah, mire, yo sé que Y de J omega es igual a H de J omega multiplicado por X de J omega, ¿cierto? Pero si lo descompongo puede ser la magnitud de Y de J omega es igual a la magnitud de H de J omega multiplicado por la magnitud de X de J omega, ¿cierto? Y la fase es Y de J omega, ojo con esto, es igual a la fase de H de J omega más la fase de X de J omega. O sea, esta es la fase, digamos que aquí fuera pi décimo, le tiene que sumar pi décimos en esa frecuencia, ¿no? En esa frecuencia. En este punto le tiene que sumar, digamos, pi décimos, si fuera pi décimo. ¿Sí me van a entender o no? ¿Podemos hacer un ejemplo? Podríamos hacer un ejemplo, ya les dejé 1000 y ustedes no los quieren hacer. Entonces, el ejemplo es así. El ejemplo es muy largo y no quiero gastar el tiempo, Karen, con esto acá. El ejemplo es que tú lo hagas, ¿de acuerdo? Y ya les propongo algo. Yo creo que toca hacer una clase extra, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate un circuito, Karen. Dibuja lo que quieras, como se te dé la gana, Karen. Allá en medio de tu desespero, hazlo. Esto es el inductor, este es el capacitor, esta es la resistencia. De ahí no se van a salir los profes, ¿sí?
haya una función de transferencia, haya la función de transferencia, en la que sea, la que quieras, el voltaje, la corriente, la que quieras, no sé, te dio S más 2 sobre S al cuadrado más 2S más 1. ¿Listo, Karen? Entonces yo lo primero que te diría es, con esa función de transferencia, grafica la magnitud de H de J1, ¿cierto? Y grafica el ángulo. ¿Sí? Ocho, la próxima clase te pregunto a ti, Karen, esto. Y invéntate entradas. Esto es X de T, ¿cierto? Entonces yo digo, listo. ¿Qué es X de T? Pues hagamos el mismo ejemplo que el Cucho ese puso. 5 más 2 coseno de no me acuerdo, de 5T más pi medios más Euler a la menos 2T más 5 Euler a la J3T por U de T. Voy a hacer esta entrada. ¿Sí ven que yo me la estoy inventando? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coger esto y pasarlo a frecuencia. ¿Cierto? Pasarlo a X de J. Y empieza a hacer esto que te dije acá. Cuando empiecen a salir las dudas, tú me vas diciendo, profe, ¿qué hago con esto? ¿Sí me entiendes, Karen? Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, 5 minutos para decir una cosa y arranco el mismo tema, pero de otra forma. ¿Listo? Entonces, muchachos, toca hacer otra clase. ¿Qué piensan si la hacemos el lunes? ¿O qué piensan si la hacemos mañana? ¿O qué piensan si no la hacemos? Y no hay problema, mejor para mí. Profe, a mí me sirve mañana, es que el lunes estoy con parciales. Mañana de 8 a 10, Mañana profe. puedo yo también. Listo, mañana de 8 a 10. Yo les hago más caso a los que hablan. Los que no hablan, pues no sé, o no sé cómo hablarles, ¿sí? Entonces, mañana de 8 a 10 nos vemos, ¿listo? Karen, me ayudas con un enlace y nos reunimos, ¿sí? Los que vengan. Bueno, profe. No, digamos que no sea una clase oficial. Listo, profe. ¿Y se van a tocar qué, profe? Miren, ¿Resto de tema o ejercicio? ¿cuántas clases nos hacen falta? La otra semana, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Dos clases más. dos clases, profe. Dos clases. ¿Cuándo es el examen? ¿El viernes? El 19. 19, martes. ¿Este viernes o el otro? El martes a mediodía. Ah, no. Entonces no hagamos clase mañana. No hagamos clase mañana. Más bien hagan mucho. O sea, trabajen ustedes esta tarde, mañana y el domingo. ¿Sí? Trabajen muchísimo. Y el miércoles nos encontramos en clase y miramos cuándo programamos una clase que ahora sí va a ser mejor. ¿Sí me entiende? Sí, es que sí, eso yo iba a decir, ya que Mejor pues, así, no mejor así. estudia, Hagan pero mucho. Señor, no, es que no, sí, o sea, yo he estudiado, pero siento que no tengo las faltan preguntas. muchas cosas por hacer. Entonces, Y no tengo las... ¿Santiago es que te llamas? ¿O Cristian? Santiago. Santiago, haz lo que yo le propuse a Karen. Pon un circuito. Tú mismo. Si no le gusta este, ponga otro. No sé, una resistencia aquí, un condensador acá, una inductancia acá y una fuente acá, como quieras. ¿Sí me entiendes? Y voy a sacar la función de transferencia en el condensador. ¿Sí? Hazlo. Y llénese de preguntas. ¿Sí? Y vamos hablando por WhatsApp o en clase. ¿Listo? Pero, profe, siempre es el mismo modelo, ¿no? ¿El mismo modelo de circuito? Sí, profe. ¿O el mismo modelo de qué? Sí, el circuito, No. Lo único que te aseguro es que es una resistencia, una instancia y un condensador. ¿Cómo lo ponen? De las formas que más se puedan. O sea, por mucho va a ser de segundo grado, un filtro de segundo grado. Es que no se puede porque si no se vuelve muy largo, ¿no te das cuenta? Ok. Ah, listo, solo de primer grado. Hagan todas las posibilidades, llénense de preguntas, las voy a pasar a frecuencia, voy a sacar la magnitud, voy a sacar la fase, aquí no sé qué hacer, venga, anotemos esta pregunta para el profe, listo, ¿listo? Listo. 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 Entonces, pasamos a lo siguiente, ¿de acuerdo? Y ahí necesito dejarlos con más tareas, ¿de acuerdo? Vuelve otra vez el punto. Nos dan un circuito. Voy a inventarme otro. Vea, puse el condensador acá, pongo una resistencia acá, pongo una inductancia acá y listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden preguntar los profesores? Pues inventémonos algo. Digamos que nos piden el voltaje en el inductor. En el capacitor, perdón. Yo a veces sufro como de dislexia física. Pienso en el condensador y digo inductancia. Pienso en verde y digo rojo. Bueno, ¿listo? Pienso en 5 y escribo 0. ¿Listo? Entonces,
¿Qué valores? Claro, los profesores les van a dar valores. Claro que sí, pero es mejor que se entrenen sin valores. ¿Sí me entienden? ¿Listo? Listo. Entonces, empezamos un nuevo tema. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora yo les he dicho cómo hacer, entra un X de T y llegan a un Y de T en un sistema LTI. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, este sistema pudo estar cargado antes. O sea, podrían haber unas condiciones iniciales. O sea, yo no les he dicho que el sistema siempre ha estado conectado y entra X de T y sale Y de T. No, el sistema puede estar con condiciones iniciales. Entonces ya el método que acabamos de ver no nos sirve porque el método que acabamos de ver es sin condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Suponiendo condiciones iniciales 0. O sea, lo que hicimos antes fue suponiendo condiciones iniciales 0. Entonces, ahora necesitamos inventarnos algo que es muy importante. Primero que todo, ¿qué quiere decir un sistema LTI? Que es lineal e invariante en el tiempo, ¿cierto? Que es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que si yo meto una función x de t y sale un y de t, la relación entre x de t y y de t es una línea recta que pasa por 0. Eso quiere decir lineal. Si entra x de t y lo comparo con mi salida y de t, la relación entre los dos es una línea recta. Eso es lineal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Pero resulta, señores, que si hay condiciones iniciales diferentes a 0, el sistema ya en 0, como su nombre lo indica, en 0 no es 0, es otro valor, luego va a quedar como una línea recta así. Entonces, si miramos estos sistemas así, ya no serían lineales y serían horribles de estudiar, muy horribles, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el comportamiento sigue siendo la relación entre y de t y x de t sigue siendo lineal. Entonces sería sería muy terrible poder descuidar, o sea, poder eliminar la linealidad de este sistema y no estudiarlo con lo que sabemos, ¿cierto? Sería terrible, ¿cierto? Entonces, a esto se llama, estos sistemas se llaman linealmente crecientes y se pueden estudiar como lineales, pero hay que estudiar otro tipo de métodos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo. Ese tipo de métodos, señores, por ejemplo, esto lo aprendieron en circuitos, creo. Ese tipo de métodos, tenemos un HDS, una función de transferencia del circuito, ¿cierto? Del que sea. Digamos que fuera S más 1, digamos que sea S al cuadrado más 1 sobre S al cuadrado más 2S más 3. ¿Sí, Karen? Si yo te pidiera encontrar la ecuación diferencial de ese circuito, ¿qué harías? Entonces, fácilmente tú llegas y dices, ah, bueno, pues eso sería, ¿qué es HDS, profesor? HDS es ¿qué, Karen? X de S sobre Y de S, ¿cierto? Esa es la función de transferencia. ¿Sí, Santiago, Cristian? Sí. Sí. ¿Señor? Sí, señor. ¿Que sí? Yo creo que es un robot que pone para hacernos pensar que está en clase. H de S es X de S sobre Y de S, ¿correcto? Listo. Entonces, si es así, yo sé que Y de S multiplicado por H de S, ¿cierto? Va a ser igual a X de S. Hay algo que está mal. ¿Sí se dan cuenta que hay algo que está mal? Esto está mal. Porque Y de S es igual a H de S por X de S. Lo que quiere decir que H de S es igual a Y de S sobre X de S. ¿Sí ven? Pilas, sean agentes de control porque si no, grave. Yo estoy pensando en algo que les quiero decir y se me fue por eso esto así. ¿Sí? Lo que quiere decir que cómo podríamos pasar esto a tiempo. Karen y todos los demás. Podríamos pasarlo. No, es como tratando de ver si están ahí.
Sí, es una pregunta tonta, pero reto. Pues simplemente es coger y decir que x de s multiplicado por h de s, ¿cierto? Sabiendo que h de s es s al cuadrado más 1 sobre s cuadrado más 2s más 3 es igual a y de s. Luego quiere decir que x de s por s cuadrado más 1 es igual a y de s por s cuadrado más 2s más 3. ¿Correcto? Sí. Luego, ¿qué decían las propiedades de cuando yo tengo x de t? Laplace es, perdón, me estoy adelantando lo que digo. Cuando yo tengo x de t y le hago la transformada de Laplace, sale x de s, ¿cierto? ¿Qué me decía la transformada de Laplace cuando yo lo derivo en tiempo? Multiplicar por ese. S por x de s. La segunda derivada, ¿qué pasaría? S al cuadrado por XS. Y así hasta derivada en S. S cuadrado por x de s. Y así podría continuar, ¿de acuerdo? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces imagínense una cosa. ¿Cómo quedaría esta multiplicación? Quedaría s cuadrado por x de s más 1 es igual, perdón, más xs, ¿cierto? Estoy haciendo la multiplicación por y de s por s cuadrado más 2s por y de s más 3y de s. ¿Correcto? Lo cual quiere decir que esto es la segunda derivada de x de t, ¿cierto? Más x de t, ¿cierto? Sí. Más, se me fue la paloma. Más, perdón, más no, igual. Igual, sí, la parte de la derecha es debería. Estoy de más desconcentrado. Más la segunda derivada, igual, perdón, igual a la segunda derivada de y de t por dt más 2 veces la primera derivada de y de t por dt más 3 veces y de t. Entonces, ese circuito se representa con esa ecuación diferencial. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Entonces, con este sistema, en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Con ecuaciones diferenciales, sí puedo estudiar condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a estudiar, con esta forma de análisis del sistema, puedo estudiar condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es eso de condiciones iniciales? Esa era la sección 4.3, si no estoy mal, o 4.4, no me acuerdo cuál era la sección. Les pedí leer el ejemplo 4.6, ¿se acuerdan? Sí, ahí estaba eso. Entonces, eso es en la sección, exactamente es de la 4.3. Entonces, yo les pedí leer la sección 4.3 con los ejemplos de la sección 4.3, ¿de acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, entonces hay dos métodos de análisis, ¿cierto? Que es por coeficientes indeterminados, que es y natural más y forzada. O sea, separar la respuesta. O sea, usted lo que quiere de esto es encontrar y de t, ¿correcto? Pero hay dos formas de hacerlo, con y natural más la y forzada, con coeficientes indeterminados, ¿de acuerdo? Que ese ya lo han trabajado ustedes en ecuaciones diferenciales y en circuitos, ¿cierto? Es lo mismo que hemos hecho en ecuaciones. Exacto, es parecido, pero más chévere. La que se hace de otra forma. Y también se puede resolver con algo que es muy bacano, que es estado cero más entrada cero. ¿Cierto? Y cada una de ellas, yo estoy hablando como si ustedes ya hubieran leído, pero yo sé que no. La y estado cero tiene su propia forzada, pongámosla y forzada estado cero, y su propia natural estado cero. ¿De acuerdo? Y la entrada cero también tiene su propia forzada, estado cero,
más su, perdón, entrada cero. Entrada cero, estamos estudiando entrada cero, estoy desconcentrado. La estado cero tiene su forzada estado cero y su natural estado cero. La entrada cero también tiene su propia forzada entrada cero y su propia Y entrada cero, Y natural estado cero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la Y estado cero tiene estas dos por coeficientes indeterminados, forzada y natural. Y la entrada cero también tiene forzada y natural. Solo que como su nombre lo indica, la entrada cero asume que x de t es cero. Y si x de t es cero, ¿cómo es la forzada? Cero. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes se dan cuenta, por este método, ustedes tienen que calcular una natural estado cero y una natural entrada cero. Eso es todo. Y una forzada estado cero, no más. ¿De acuerdo? Profe, entonces en la entrada cero, la natural es cero siempre, la fuerza es cero. Claro, en la entrada cero, ojo, entrada cero, ¿cierto? Ya les hago un esquema. La entrada cero quiere decir que x de t es cero. O sea, usted tiene un sistema. Esto es x de t y esto es y de t. Si le están diciendo entrada cero, entrada es porque esto es cero. Y si esto es cero, ¿cómo va a ser la forzada? Pues cero. Entonces solamente es pura natural. Entonces ustedes dirán, y entonces si no hay entrada, ¿de dónde sale esta energía? La Y natural entrada cero, ¿de dónde sale? Fácil, de las condiciones iniciales. O sea, el circuito, imagínese una pila que usted carga y luego la desconecta. La pila queda cargada, el condensador queda cargado, entonces el condensador y la inductancia quedan cargadas, usted desconecta el sistema, es decir, ponen cero la entrada, y aquí lo que va a pasar es que el circuito se descarga. Esa descarga es la natural entrada cero. ¿De acuerdo? Entonces, este esquemita que les voy a pintar es importantísimo. Este es un sistema LTI, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema LTI que trabajamos antes tenía una entrada y una salida YDT. Y como decíamos, como asumíamos que era lineal, ¿cierto? Estábamos asumiendo que esas condiciones iniciales debido a la entrada cero eran cero. Entonces, simplemente lo que pasa era que yo ponía x de t, salía y de t, ¿cierto? Y si multiplicábamos por 5, entonces usted multiplicaba por 5 y de t, ¿cierto? Si yo le decía, ahora tengo la derivada de x de t, pues usted derivaba la salida y de t, ¿cierto? Porque yo ya le decía que era LTI, ¿cierto? Como ya tiene condiciones iniciales, entonces yo tengo que separar el sistema en dos. Uno que es LTI, entonces a esto lo vamos a llamar Y estado cero. Y a esa salida estado cero le vamos a sumar una entrada cero que es debida a las condiciones iniciales. O sea, la fuente de esto son las condiciones iniciales del problema. ¿Sí me hago entender? Y va a tener una salida Y de t total, ¿cierto? Que es la que me interesa, que va a ser igual a la Y estado cero más la Y entrada cero. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Que la estado cero es la LTI y la otra ya no cumple. La estado cero es la LTI. O sea que si yo, por ejemplo, meto x de t, voy a calcular un estado cero y de t, ¿cierto? Y un y de estado, perdón, lo escribo bien. O sea, si ustedes se dan cuenta, entra x de t, yo obtengo una y estado cero, ¿cierto? Entonces, si yo coloco ahora la derivada de x de t, ¿cierto? La que voy a derivar es esta. La otra no puedo porque no es lineal. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Esta es la LTI. Esta no. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo digo, yo tengo 3 coseno de 3t. La salida y estado cero, le voy a hacer esta pregunta a ver si me están entendiendo. La y estado cero me da 1/3 de coseno de 3t más pi quintos. ¿De acuerdo? Entonces, esta entrada x de t me generó esta salida. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para Karen. Y la entrada cero que es debido a las condiciones iniciales, qué sé yo, me dio la entrada cero, me dio 1/3 de Euler a la menos 3t por u de t.
esto me da la entrada cero, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si son buenos observadores, la entrada cero tiene la forma de la entrada. En cambio, la entrada cero está dada por un Euler, ¿sí lo ven? Que es debido a las condiciones iniciales. ¿Y por qué es debido a las condiciones iniciales? Porque el circuito se descarga en forma exponencial, que son las funciones propias de los sistemas LTI. ¿Me hago entender o no hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces yo llego y les digo, vea, x de 3, x de t es esto, y la salida es esto, es la suma de estas dos cosas, ¿cierto, Karen? La y total es la suma de estado 0 más la y de entrada 0, ¿correcto? ¿Karen? Karen se desmayó. Profe, es que Karen se tuvo que retirar. Bueno. Son las Entonces, 10. ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasaría si yo ahora le digo, venga, yo quiero ahora la salida t menos t sub 0? O sea, con un corrimiento. ¿Cuál corre? Porque como es un sistema LTI, yo puedo correrlo también, ¿cierto? Porque es invariable. Solo la entrada. Solo la estado Usted cero, solo ¿no? corre esto. O sea, solo quedaría un tercio de coseno de 3t menos t sub 0 más pi quintos. Y la otra queda igual, más un tercio de Euler a la menos 3t por u de t. Porque usted no le puede aplicar el corrimiento a esta porque es entrada cero. Esta no es lineal. ¿Me hago entender? Sí, profe, esa queda siempre igual, ¿no? Siempre queda igual. Entonces, simplemente es que ustedes tengan en cuenta este sistema. Este es el LTI. Lo que usted está sacando realmente es el estado cero y le suma una entrada cero, cuya fuente son las condiciones iniciales. Y esto es la entrada y esto es la salida. Estado cero más entrada cero. A mí lo que realmente lo que nos interesa, a mí no, a todos, lo que nos interesa es estado cero, entrada cero, no natural y forzada. ¿Me hago entender? Entonces, por favor, sigan leyendo ese capítulo 4.3. Los que no lo han leído, háganlo, eso se demoran 1 hora, ¿sí? Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es ejercicio solo de esto, ¿de acuerdo? Listo, profe. ¿Están bien? Chao. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.